Hola a todos, bienvenidos. En este video les traigo un ejemplo de la unidad 8 del programa de química, tanto para el CBC, para el UA 21. Es la llamada estequiometría o el cálculo estequiométrico. Y el ejemplo que traigo acá es un ejemplo de parcial viejo que nos dice: se hacen reaccionar 1,2 decímetros cúbicos de solución acuosa de ácido sulfúrico 0,5 molar con 40 gramos de una muestra de plata con 15% de impurezas inertes. Nos dice que el gas obtenido se recoge en un recipiente de 3,75 decímetros cúbicos a 27 grados Celsius y 0,870 atmósferas. El rendimiento de la reacción es datos. La reacción química se representa por la ecuación. O sea, nos trae cuál es la ecuación. Tenemos 2 moles de plata sólida reaccionando con 2 moles de ácido sulfúrico en solución, y esos nos forman 1 mol de sulfato de plata, también en solución, 1 mol de dióxido de azufre gaseoso, más 2 moles de agua líquida. Y acá nosotros tenemos las masas molares de todas las sustancias. Bueno, el ejercicio nos pide el rendimiento de la reacción. Cuando el ejercicio nos pide el rendimiento de la reacción, vamos a tener en cuenta dos cosas. O sea, no es complicado determinar el rendimiento, pero vamos a tener en cuenta la cantidad obtenida experimentalmente, o sea, qué es lo que obtenemos cuando se termina, entre comillas, la reacción que está acá. O sea, ¿qué obtuvimos? 3,75 decímetros cúbicos de un gas que está a 27 grados Celsius y con una presión de 0,87 atmósferas. Y también tenemos que buscar acá la cantidad que obtendríamos en la teoría, o sea, en la cantidad teórica. ¿Está bien? O sea, entonces, cuando hablamos en el rendimiento de la reacción, ¿qué es el rendimiento de la reacción? O sea, cuando ponemos los reactivos para reaccionar, esperamos obtener una cierta cantidad de productos. O sea, nosotros vamos acá a hacer el cálculo de cuánto obtendríamos nosotros. Pero cuando se termina la reacción y vamos a ver cuánto obtuvimos, siempre vamos a obtener menos de la cantidad que nosotros nos gustaría. Por eso, entonces, si nos pide el rendimiento de la reacción, vamos a tener en cuenta estas dos cosas. Eso que por ahí también llamamos de rendimiento teórico, y esto que rendimiento teórico, y esto es llamamos de rendimiento práctico. ¿Está bien? Entonces, para determinar el rendimiento de la reacción, por ahí, con una regla de 3 simples, lo obtenemos. Como tenemos, o sea, uno de nuestros productos es un gas y nosotros tenemos el volumen, tenemos la temperatura y tenemos la presión, con estas informaciones es posible determinar la cantidad obtenida experimentalmente. O sea, nuestro rendimiento práctico. ¿Y cómo vamos a hacer? Como nuestro producto es un gas, vamos a emplear la ecuación de estado. O sea, la presión del dióxido de azufre por su volumen va a ser igual a los moles, que incluso es la variable que buscamos, por el R, que ustedes ya conocen muy bien, por la temperatura del gas. Y ahora, si despejamos acá los moles de SO2, el dióxido de azufre, entonces nos queda la presión del mismo por el volumen dividido por RT. Ahora nosotros, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos, tenemos la presión que es 0,87 atmósferas, el volumen ya está en decímetros cúbicos, 3,75 decímetros cúbicos, y eso nosotros lo vamos a dividir por el R, que es 0,082
decímetros cúbicos y atmósferas por mol y Kelvin. Y eso también, o sea, ustedes conocen, siempre nos dan en los parciales, entonces no nos preocupemos con eso. Y siempre la temperatura, muchas veces tenemos que convertirla, 273, si sumamos, y ahí vamos a obtener entonces nuestro equivalente. Y con eso, entonces sacamos los moles obtenidos en la práctica. Entonces 0,87 por 3,75. Y eso lo dividimos, 3,75 lo dividimos por 0,082 veces 27 más 273. Acá me va a saltar 0,133 moles del gas. Entonces acá tenemos la cantidad obtenida experimentalmente, o sea, pusimos estos dos para reaccionar y cuando se terminó la reacción, descubrimos que tenemos acá 0,133 moles del gas. Por supuesto que la cantidad obtenida o que obtendríamos en la teoría será mayor que esto. ¿Me entiende? O sea, por ahí no sé, puede ser 0,2, 0,3, no importa, o sea, pero tiene que ser mayor que eso. Entonces, para sacar la cantidad obtenida al final de la experiencia, solamente hay que emplear la ecuación de estado para los gases y esto ustedes saben cómo manejar. Si no, si tienen dudas, pueden regresar a la unidad de los gases. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la cantidad obtenida en la teoría, el rendimiento teórico. ¿Y cómo vamos a hacer? Fíjense que el enunciado del ejercicio nos dio que tenemos 1,2 decímetros cúbicos del ácido sulfúrico de concentración 0,5 molar. O sea, y también tenemos 40 gramos de plata que presentan 15% de impurezas. Fíjense que en la estequiometría vamos a tener tres problemas clásicos. La pureza de un reactivo, el llamado reactivo limitante y también el rendimiento de la reacción. ¿Está bien? O sea, por ahí siempre vamos a tener problemas donde vamos a trabajar con las tres cosas. Entonces, para determinar acá, primeramente tenemos que ver cuántos gramos de plata van a reaccionar con cuántos moles de ácido sulfúrico. Primeramente, siempre y cuando determinado reactivo presenta impurezas, tenemos que determinar la masa pura, porque solamente la masa pura reacciona. Entonces, cuando el reactivo presenta impurezas, determinamos la masa pura, pues es ella quien reacciona. ¿Está bien? O sea, tenemos una muestra de 40 gramos de plata, pero no son los 40 gramos de plata que van a reaccionar. ¿Por qué? Porque nos dicen que acá tenemos 15% de impurezas y las impurezas son inertes, es decir, que no reaccionan. Entonces, déjame acomodar acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos acá? Una regla de tres. Siempre vamos a suponer que nuestra muestra tiene una masa, tiene 100%, entonces 40 gramos de plata equivalen a 100%. Y yo quiero saber cuántos gramos de plata representaría la masa pura. Si tenemos 15% de impurezas, vamos a tener 85% de purezas. Y desde acá, entonces, sacamos nuestra masa de plata que va a reaccionar. Entonces, 40 por 85 dividido por 100, 34 gramos. 34 gramos de plata. Es decir, de los 40 gramos de plata, 34 reaccionan y 6 no van a reaccionar, pues son impurezas. Entonces, eso, siempre, si un reactivo presenta impurezas, la primera cosa que hacemos nosotros acá es determinar la masa pura, pues solamente ella quien va a reaccionar, ¿está bien? Y ahora, como nuestro ácido está en solución, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a determinar los moles de ácido, ¿está bien? Porque está en solución. Eso podemos hacer por regla de tres, pero también podemos hacer
Por eso, porque sabemos que la concentración molar son los moles por el volumen del ácido. Así que los moles van a ser la concentración molar 0,5 mol por litro o mol por decímetro cúbico. Lo mismo. Y el volumen acá nos dicen 1,2 decímetros cúbicos. Este es el volumen del ácido. Así que vamos a tener entonces 1,2 por 0,5, 0,6 moles de ácido. También entonces, ¿qué va a pasar acá? 34 gramos de plata van a reaccionar con 0,6 moles de ácido. Pero en la estequiometría hay un problema. Y, o sea, y nosotros tenemos que preguntar, o sea, ¿será que los 34 gramos de plata van a reaccionar con los 0,6 moles de ácido? Es decir, ¿será que la cantidad de plata es suficiente para reaccionar con el ácido? O igual, la cantidad de ácido es suficiente para reaccionar con los 34 gramos de plata. Entonces, una vez que tenemos las cantidades de las dos sustancias, vamos a hacer el paso importante que sería determinar quién es el reactivo limitante. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque la cantidad de productos que se forman depende del reactivo limitante. ¿Está bien? Entonces, por eso, o sea, que nosotros vamos a hacer acá ahora es determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a verificar quién es el reactivo limitante, es decir, aquel reactivo que está en menor cantidad según lo necesario. Yo puse eso acá y por qué, para saber cómo vamos a relacionar las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Fíjense que como si fuera la receta con la cantidad de los ingredientes. Entonces, por ejemplo, nuestra plata está dada en masa, nuestro ácido está dado en moles. Y si nos fijamos acá, 2 veces 108 gramos de plata reaccionan con 2 moles de ácido. Eso nos dice la receta. Como si fuera, no sé, 216 gramos de harina para 2 huevos. ¿Me entiendes? O sea, como si fuera cocinar algo. Y siempre es importante hacer eso. Poner acá una línea con los coeficientes en mol. Acá está, o sea, y abajo ponemos también en masa, pero ¿qué vamos a hacer? 2 por 108, ¿por qué? Porque 108 gramos por mol es la masa molar de la plata. 2 veces 98 gramos, porque es la masa molar. Fíjense que la línea de abajo es igual que la línea de arriba, pero yo cambié los moles por la masa molar, ¿está bien? O sea, yo hago eso para ver cómo vamos a relacionar. Entonces, ¿qué nos dice la receta? La receta nos dice que 2 veces 108 gramos de plata necesitan de 2 moles de ácido sulfúrico para reaccionar. Ahora, elegimos una de estas dos cantidades, puede ser los 34 gramos o los 0,6 mol, y vemos cuánto necesitamos del otro. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá 34 gramos de plata, yo voy a descubrir, vamos a ver cuántos moles de ácido serían necesarios para reaccionar con esta cantidad de plata. Y por eso, o sea, tenemos que ver, por ejemplo, si la plata es el reactivo limitante, quiere decir que ella está en menor cantidad y la cantidad de producto formado va a ser función del reactivo limitante. Entonces, si yo sé quién es y cuánto tengo del reactivo limitante, sé cuánto del producto sería formado, ¿está bien? Entonces, hacemos acá 34 por 2 y eso dividimos por 216 gramos. Acá nos salta 0,315 moles de ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que 34 gramos de plata necesitan de 0,315 moles de ácido sulfúrico para reaccionar. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir que si nosotros vamos a poner 34 gramos de plata, según la receta, vamos a necesitar 0,315 moles. ¿Por qué? Fíjense en la receta.
216 gramos de plata necesitan de 2 moles de ácido para reaccionar, pero no tenemos 216, tenemos 34. Entonces yo veo cuántos moles de ácido serían necesarios. Y acá nos salta 0,315. Pero no tenemos 0,315, tenemos 0,6 mol. Es decir, tenemos más ácido de lo que necesitamos. Entonces, si tenemos más ácido, o sea, necesitamos 0,3, pero tenemos 0,6. Entonces, el ácido será el reactivo en exceso, porque tengo más que necesito, mientras que la plata será el reactivo limitante. También ustedes pueden probar acá, poner los 0,6 y buscar cuánto de plata sería necesario. Y seguro que sería un número mucho mayor que 34 gramos. Entonces, de la misma forma, sacaríamos esta conclusión. O sea, ponemos aquí que para reaccionar con los 34 gramos de plata, son necesarios 0,315 moles de ácido sulfúrico. Sin embargo, como tenemos 0,6 moles de ácido disponibles, entonces el ácido será el reactivo en exceso, mientras que la plata será el reactivo limitante. ¿Está bien? O sea, entonces, ¿por qué el ácido es el reactivo en exceso? Porque la cantidad disponible es mayor que la cantidad necesaria. Es un truco que siempre paso, o sea, siempre digo a la gente, mucha gente me dice, ah, profe, pero me da mucha confusión determinar quién es el limitante o quién está en exceso. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos. De cierta forma, si la cantidad de determinado reactivo disponible es mayor que la cantidad necesaria según determinamos, entonces el reactivo está en exceso. Pero si al revés, si la cantidad disponible de determinado reactivo es menor que la cantidad necesaria, como pasa, por ejemplo, con la plata, entonces el reactivo es limitante. También fíjense en eso siempre y cuando el ejercicio nos fornece los datos de los dos reactivos, seguro que uno va a estar en falta y otro va a estar en exceso. ¿Está bien? Entonces, eso, o sea, busquen cuánto necesitan y cuánto tienen y hagan la comparación y van a saber. Entonces, de los 0,6 moles que tenemos, 0,315 reacción, y si hacemos acá 0,6 menos 0,315, 0,285 moles de ácido quedan sin reaccionar. ¿Está bien? Se pueden hacer ahí la diferencia y ya está. Ahora, como tenemos la cantidad de plata, vamos a buscar la cantidad obtenida en la teoría. Entonces, ahora, ¿cómo? Los 34 gramos de plata reaccionan, entonces es posible determinar el rendimiento teórico. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá fijamos en la receta, como estamos buscando el producto gaseoso, ¿qué nos dice la receta? Que los 108, 2 veces 108 gramos de plata van a formar un mol de gas. Y acá está nuestra regla de 3. Entonces, 2 veces 108 gramos de plata formarían un mol de dióxido de azufre, pero no tenemos esta cantidad, tenemos 34 gramos, porque está en falta, limita la reacción. Y acá vemos cuántos moles serían formados. Fíjense, serían formados. Entonces, eso, gente. O sea, busquen quién es el reactivo limitante y de ahí ya está, o sea, tenemos todo y acabamos a ver cuántos moles serían formados. Entonces, 34 por 216, 0,157 mol de SO2. Acá tenemos el rendimiento teórico, o sea,
solo haciendo las cuentitas, para nosotros nos saltarían que serían formados 0,157 moles de SO2. Pero, o sea, pusimos estas dos cantidades para reaccionar. Cuando se termina la reacción, por algún motivo, obtuvimos 0,133 moles. Es decir, obtuvimos menos de lo que aquí nos gustaría obtener. Entonces, vamos a ver cuántos por ciento esto representa de esto. Entonces, el rendimiento de la reacción podría ser la cantidad obtenida experimentalmente dividido por la cantidad teórica. Y como estamos en porcentaje, multiplicamos por 100 y acá nos va a saltar el rendimiento de la reacción. O 0,133 por 0,57. Va a saltar, va a ser 84,7%. Entonces, este es el rendimiento de la reacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a obtener 84% de lo que gustaría, que sería nuestra cantidad obtenida. ¿Está bien? Entonces, los problemas de cálculo estequiométrico no son complicados. De cierta forma, ¿qué tienen que hacer ustedes? Espera que se me escapó acá. ¿Y qué tienen que hacer ustedes entonces? Primeramente, ver si el reactivo presenta impurezas, determinar la masa pura, ver quién es el reactivo limitante, porque según el reactivo limitante sabemos cuánto de producto sería formado y eso relacionamos con la cantidad que obtuvimos experimentalmente. Desde ahí sacamos el rendimiento de la reacción. Y les digo que la gran mayoría de los problemas siguen este camino. Puede ser que uno nos dan el rendimiento de la reacción y nos preguntan cuánto de producto obtuvimos, va a ser igual, pero va a cambiar los pasos acá. Pero de cierta forma los ejercicios siguen todos el mismo camino. Y así es. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Éxitos.